Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Damos las gracias al Señor por este hermoso día, de que nuestro Padre nos está regalando en esta hermosa noche para compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Confiando en el Señor, que el Señor pues va a hablar a nuestras vidas en esta hermosa noche. Bendecimos a cada una de las personas que se están conectando, las personas que se van a conectar, al igual las que van a ver este video. Traemos un hermoso tema en esta hermosa noche que lo hemos titulado Satanás nos tienta para pecar. Pero antes de iniciar con esta hermosa reflexión de la palabra, queremos agradecerle al Señor porque hasta este día, hasta este momento, el Señor nos tiene respirando, nos tiene con vida y por lo tanto hay que agradecerle a Él porque solamente Él es el único que nos puede dar ese aire, ese aliento de vida. Usted que ahí está conectado, que nos está viendo y escuchando, vamos a agradecerle al Señor por un breve momento antes de entrar al mensaje de la palabra. Padre Celestial que estás en los cielos, en esta hermosa hora, vengo orando por cada una de las personas que están ahí conectadas, Señor. Quiero pedirte, Señor, que seas tú, Señor, hablando a cada una de nuestras vidas. Que esta palabra, Señor, que se va a ministrar en esta noche pueda tocar los corazones y seas tú hablando a muchas personas, Padre, que estén ahí, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que reprendas todo aquello que quiera impedir que tu palabra llegue a donde tiene que llegar, Señor. Te pido que cubras mi mente, que cubras mi vida, mi corazón y que seas tú hablando a través de mi vida en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Primeramente tenemos que aprender en esta hermosa noche que Dios no tienta a nadie. A veces las personas tienen un concepto equivocado del Creador, de Dios. Y muchas personas dicen, Dios me tentó. Pero en realidad la Biblia dice lo contrario. Bendito sea el nombre de Jesús, que la palabra enseña de que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Bendito sea el Señor. Hoy en día, Satanás, hoy en día nos estamos enfrentando ante un enemigo que fue derrotado por Jesús en la cruz. Pero que hoy en día Él está activo y tiene cierto poder limitado cuyo objetivo es destruir lo que Dios más ama, que es su creación. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay que saber que el que no tiene a Jesús, pues Satanás ya lo tiene en sus manos. Pero el que tiene a Cristo ya se le soltó de las manos y Él hará todo lo posible por hacerlo caer. Entonces vemos que hoy en día nos estamos enfrentando ante un enemigo que no lo vemos. Es un enemigo invisible llamado el diablo, llamado Satanás. Tiene diferentes nombres. Y no solamente nos estamos enfrentando ante él, sino también ante miles y millones de demonios que se rebelaron con él contra el Señor. Y hoy en día actualmente son los que están generando caos. Son los que están con la intención de destruir lo que Dios más ama. ¿Por qué el propósito del diablo es destruir al ser humano? ¿Por qué? Porque la Biblia enseña y está escrito en su palabra que el final de Satanás es que él va a ser lanzado a un lago de fuego. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, él ya sabe cuál es el final, en qué va a terminar él. Y él viene y dice, como yo ya sé a dónde voy a terminar y como yo ya no tengo perdón de Dios, voy a destruir, voy a tocar lo que Dios más ama. Y preguntémonos por un momento qué es lo que Dios más ama que Satanás quiere destruir. Lo que Dios más ama que Satanás quiere destruir es a usted y a mí. O sea, es su creación.
Al él no poder obtener el perdón del Señor porque él ya fue condenado, él ya fue sentenciado, él tiene una sentencia, pero actualmente él anda rondando la tierra, él está activo. Y el propósito principal del enemigo es destruir al ser humano. Aquellas personas que lamentablemente están apartadas del Señor, pues Satanás, el enemigo, pues ya los tiene en sus manos. Ya él es el encargado de gobernar sus vidas, de destruir sus vidas, en el cual vemos muchos hogares, en el cual vemos muchos jóvenes, muchas mujeres destruidas en las garras del enemigo. ¿Por qué? En las garras del enemigo, porque ellas han decidido abrir las puertas al enemigo para que el enemigo haga con ellas lo que él dice. Pero acontece de que hay personas de que tomaron una decisión de entregarle su vida al Señor. Y cuando estas personas toman la decisión de entregarle su vida al Señor, estas personas ya no más le pertenecen al enemigo. Aquellos que toman la decisión de entregarse a Cristo, estas personas ya inmediatamente se desligan del enemigo. Ya estas personas ya más no vuelven a ser gobernadas por Satanás. Pero aquellos que están ahí apartados de Dios, pues el enemigo lamentablemente hace con ellos lo que él dice. Por eso, a través de esta palabra, si tú de repente nos estás escuchando y todavía estás apartado del Señor, hoy es el momento en el cual tú le entregues tu vida al Señor para que sea Él quien gobierne tu vida y no estés expuesto a que Satanás haga contigo lo que él dice. Pero ¿qué acontece al ver el enemigo de que muchos que antes le servían a él ya no le sirven más a él? Él viene y él tiene sus antimañas y su astucia para hacer caer a estas personas, para hacer caer a aquellos que son hijos del Señor. Porque aquellos que ya están en sus manos, aquellos que le sirven al enemigo, ya él no se preocupa por ellos, porque ya los tiene atrapados. Y él se empieza a preocupar por aquellos que un día le sirvieron y ya hoy en día le están sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia habla en Efesios capítulo 2, verso 1. Escuche bien cuál es el propósito por el cual el enemigo quiere destruir a aquellos que ya están en las manos del Señor. Y la palabra dice: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y su letra dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice la palabra que Jesús es quien se encarga de darnos vida a nosotros. Pero ¿qué acontece de nuestra vida cuando nuestra vida no le pertenece a Jesús? ¿Qué acontece cuando nuestra vida está alejada del Señor y andamos viviendo en esta tierra apartado de Él y a nuestra manera? Nos encontramos muertos. ¿Por qué muertos? Porque dice en su palabra: y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Antes que no conocíamos del Señor, dice en su palabra que nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Que antes nos encontrábamos en las manos del enemigo, éramos gobernados por el enemigo, éramos adictos a la droga, éramos adictos al alcohol, hacíamos lo que el enemigo nos decía que hiciéramos. Y éramos personas que sufríamos, éramos personas que éramos golpeados a cada momento por el enemigo. Pero acontece que Jesucristo, a través de su muerte en la cruz, a través de su gran amor por la humanidad, Él vino a morir por nosotros en la cruz, para que todas aquellas personas que son sabias y entendidas pongan su fe en Él y dicen su palabra y obtengan la vida eterna. Entonces, ¿qué acontece? Que para que Dios te dé vida a ti, tú tienes que entregarte a Jesús. Tú tienes que entregarle toda tu vida al Señor.
Porque Jesús dice en su palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, aquel que da vida se llama Jesús. Y para que tú seas una persona que le tenga sabor a la vida, para que tú seas una persona que le sientas el sazón a la vida y no te sientas dentro de ti que no le sientas sabor a la vida y pienses que has venido a sufrir a esta tierra, tú tienes que probar, entregarle tu vida al Señor. Tú tienes que entregarle tu vida al Señor. Y cuando tú le entregas tu vida al Señor, lo que va a acontecer es que Él va a llenar tu vida de la verdadera felicidad. Vas a experimentar la vida, la paz. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra del Señor que el único que te puede dar vida y sacarte de esa muerte espiritual se llama Cristo. Y acontece de que cuando nosotros andamos viviendo apartados del Señor, escuche bien cómo andamos viviendo, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros andamos apartados de Él, somos personas que vivimos siguiendo la corriente de este mundo. Y cuando habla de que vivimos siguiendo la corriente de este mundo, es que andamos siguiendo todo lo que el enemigo nos manda hacer. Andamos haciendo aquellas cosas que a Dios no le agradan. Andamos haciendo aquellas cosas que a Dios le desagradan. Muchos entran al alcohol, muchos entran en las drogas. Muchos entran, bendito sea el nombre de Jesús, infidelidades en sus hogares. Muchos deciden andar apartados del Señor siguiendo el mundo, siguiendo todo lo que el enemigo les diga. Y dice la palabra que cuando las personas deciden andar apartadas del Señor y deciden caminar por esa corriente de maldad, por esa corriente del mundo, deciden caminar por ese camino que el enemigo les ofrece, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese príncipe se llama Satanás, el diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué acontece? De que si tú eres una persona que estás apartada de Dios y estás siguiendo la corriente que el enemigo te está ofreciendo, estás caminando por el camino que Satanás te está ofreciendo, que tú mismo te das cuenta. Y hace mucho tiempo te has dado cuenta que no eres feliz. Hace mucho tiempo te has dado cuenta de que te hace falta algo en tu corazón, que es a Jesús. ¿Qué acontece con aquellos que siguen esa corriente? Con aquellos que siguen el camino que el enemigo les ofrece. Dice en su palabra en el verso 2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, cuando tú vienes y decides andar apartado de Jesús, hay un espíritu que va a operar en ti. Hay un espíritu que te va a gobernar, que va a hacer que tú hagas lo que Él diga. Y ese espíritu que opera en aquellos hijos de desobediencia, ese espíritu que opera en aquellos que están apartados del Señor, ese espíritu es el espíritu de Satanás, que Dios lo reprenda. Por eso vemos personas que deciden vivir apartados del Señor y son gobernadas por el enemigo, y son personas que son gobernadas por la depresión. Son personas que son gobernadas por el alcohol, por la droga, por una atadura. No son felices. Lloran en sus hogares porque hay un vacío dentro de sus corazones. Y ese vacío solamente lo puede llenar Jesús. Ese vacío solamente lo puede llenar Dios. Pero ¿qué acontece? Satanás se burla de las personas, porque él sabe que si las personas logran buscar de Dios, ellas van a ser las personas más felices del mundo. Ellas van a ser las personas que van a experimentar lo sobrenatural de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque él ya lo experimentó. Pero como él se rebeló contra Dios, él perdió todo lo que Dios nos está ofreciendo hoy en día. ¿Y sabes qué es lo que él hace? Yo voy a hacer que las personas no crean en Jesús. Yo voy a hacer que las personas, dice el enemigo, no pongan su confianza en el Señor. Yo voy a hacer que las personas nieguen al Señor y anden apartadas de Él.
Por eso muchas veces tú vas a sentir que cuando tú más quieres buscar de Dios, tú empiezas a sentir opresiones. Tú empiezas a sentir y tú dices dentro de ti, pero yo, ¿por qué si yo quiero buscar de Dios? ¿Por qué hay algo dentro de mí que no me deja buscarle? Es porque hay alguien detrás de ti. Es porque hay alguien que anda en busca de tu vida para destruirte. Que es Satanás, que Dios lo reprenda. Y ese es el propósito del enemigo. El propósito del enemigo es que tú, al andar apartado del Señor, tú vivas una vida bajo muerte espiritual. Tú vivas una vida bajo sin paz, sin esperanza, sin felicidad. Una vida atada. Una vida en miseria. Te lo cuento por experiencia propia que así andaba. Atado en miseria, encadenado por él. Pero un día me compartieron las palabras, así como estamos en esta noche a través de este medio. Y me dijeron, Carlos, hay un Dios que te puede cambiar. Y yo pensaba que no había solución para mi vida porque habían veces me quería quitar la vida. Me quería beber botes de gramozón, me quería cortar las venas, me quería cortar los brazos. Porque pensaba que nadie me amaba. Pero ¿qué aconteció? Cuando me hablaron de Jesús me di cuenta de que había una solución para mi vida. ¿Y qué aconteció? Que cuando yo le clamo al Señor, el Señor vino a mi vida y rompió toda cadena, rompió toda atadura. Y el mismo Dios que me hizo libre es el que hoy en día me pone en mi corazón a hacer esta transmisión para que tú te des cuenta de que es Dios quien te está hablando. Y tú mismo reflexiones en esta noche y tú digas, no, a partir de hoy decido entregarle mi vida al Señor y no más. A partir de hoy decido ponerle un stop al enemigo y ya ahora mi vida va a ser gobernada por Dios y ya mi vida ya no va a ser gobernada por el enemigo. Bendito sea el Señor. Y si tú hoy le decides entregarte al Señor, tú vas a ver la diferencia. Tú vas a ver la verdadera paz, la verdadera felicidad, el verdadero cambio. Porque Dios es real. Su presencia es real. Él es real y Él existe. Bendito sea Dios. Entonces, Satanás primeramente va a quererte envolver en una conversación. En Génesis capítulo 3, verso 1. Génesis capítulo 3, versículo 1. La palabra nos dice en esta hora. La primera manera y lo primero que Satanás hace para ponerte la tentación y para ponerte las trampas es de la siguiente manera. Que Satanás, el diablo, que Dios reprenda, va a envolverte en sus conversaciones. ¿Cómo así, hermano Carlos? Satanás, el diablo, que Dios lo reprenda, es el encargado de hablarle a la mente a las personas. Y la Biblia enseña en Génesis capítulo 3, verso 1 y dice en su palabra: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron
delantales. Lo primero que queremos hablar en esta noche es que el enemigo nos va a querer envolver en sus conversaciones. Satanás, el diablo, habla. ¿De qué manera Satanás te habla a tu vida? No es normal que de repente tú estés tranquilo o tranquila y empieces a tu mente empiecen a venir malos pensamientos. No es normal que vengan malos pensamientos a tu vida. Esos malos pensamientos hay alguien encargado de enviártelos, que son la voz del enemigo. Es Satanás hablándole a las personas. Muchas veces el enemigo les habla a las personas y muchas veces el enemigo les dice: tú no sirves para nada, tú no vas a cambiar, tu familia es un desastre, tu papá es un desastre, tu papá va a morir en el alcohol. Y empieza a meterte tantas cosas a tu mente. Pero ¿qué acontece? Está en ti decidir o escuchar la voz del enemigo o rechazarla inmediatamente. Muchas personas deciden escuchar la voz del enemigo y el enemigo les dice: tú no sirves para nada, a ti nadie te quiere, a ti nadie te ama. Y caen en depresión, en angustia. ¿Y qué acontece? Muchos de ellos le hacen caso al enemigo y deciden ahorcarse, deciden suicidarse. ¿Por qué? Porque al ver tanto problema en la vida de esta persona, la persona al ver sus problemas que no pueden ser solucionados, ahí se aprovecha el enemigo y le dice: mira cómo estás, estás en un desastre, no vas a salir de ese problema que estás pasando, no vas a salir de esa circunstancia. Entonces, ¿qué pasa? Le hacen caso al enemigo y muchos de ellos deciden quitarse la vida. Pero Dios te dice en esta noche: si tú estás pasando por momentos difíciles en tu vida y el enemigo te dice y te habla a tu mente que no sirves para nada, que ya todo está perdido, que mejor te quites la vida, Dios te dice que no lo hagas. Que Él ha prometido ayudarte en esta vida, de que Él ha prometido darte las fuerzas para seguir adelante. Porque piensas, o a veces pensamos y piensan las personas que hacen estos actos que con quitarse la vida van a solucionar sus problemas, pero lamentablemente no. Van a empeorar sus problemas. ¿Por qué? Porque la persona que decide quitarse la vida y que piensa que quitándose la vida va a solucionar sus problemas, va en contra de la palabra, va en contra de la voluntad de Dios, porque Dios es el único que decide cuándo vamos a morir y cuándo, hasta cuándo vamos a llegar en esta vida. Pero ese es el propósito del enemigo, de que tú te ahorques, de que tú te bebas una pastilla de curar frijoles, de que tú te quites la vida. Pero Él no te va a decir que hay una solución para tu problema. Él no te va a decirte que hay un Dios que te puede sanar esa enfermedad que el enemigo te dice que no hay cura. El enemigo no te va a decir eso, de que hay una salida para esa adicción, de que hay una solución para tu familia, de que Dios puede restaurar tu matrimonio. Él no te va a decir eso. Así aconteció con Eva al inicio de la creación. Satanás, el diablo, empezó a hablar con ella y le engañó, le mintió. Pero hubo un problema de que ella le prestó su oído a Satanás. Y cuando le prestamos nuestro oído a Satanás, por un momento Él se va a aprovechar de nosotros y Él se aprovecha de la persona cuando nosotros le prestamos nuestro oído al diablo. ¿Qué te dice Dios en esta noche? Ya no le sigas prestando más tu oído a Satanás. Que si Satanás te dice algo, tú no le creas lo que Él te diga. Rechaza lo que Él te diga a tu mente. Y aprende y decide a que tus oídos sean para escuchar la palabra del Señor. Que tus oídos escuchen la palabra del Señor. En el versículo 1 de Génesis 3:1 dice que: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Vemos que el enemigo que está destruyendo el mundo actualmente, que ese es el encargado de destruirle el ser humano, la palabra lo describe que es un enemigo astuto. Es un enemigo que tiene astucia para destruir las personas. Vemos que el enemigo está destruyendo a los jóvenes con la droga.
Está destruyendo a los adolescentes con juegos satánicos. Está destruyendo a los adultos con el alcohol. Y con esta astucia está destruyendo muchos matrimonios, muchos hogares, muchas familias, muchos jóvenes que están muriendo a temprana edad. Porque el enemigo, que Dios lo reprenda, con su astucia, está destruyendo la humanidad. Pero ¿qué quiere el Señor? Que en esta noche que tú no seas destruido por el enemigo. De que tú no seas una de las personas de que el enemigo destruya. En el verso 2 nos habla el Señor a no prestarle nuestro oído al enemigo, ni intentar hablar con él. Ese fue el problema de Eva, que habló con el enemigo. Ese fue el problema de Eva, que le prestó su oído para escuchar la voz del enemigo. ¿Qué te dice Dios en esta noche? Que no le prestes tu oído al enemigo. No hables, no converses con el enemigo. Porque si tú logras conversar con el enemigo, vas a ser destruido. Vas a ser destruida. Cuando Satanás habla a la vida de una persona, él siempre va a contradecir la palabra de Dios. Él va a disfrazar una verdad, pero detrás de esa verdad disfrazada hay un mensaje no verdadero. Hay un mensaje oculto. Satanás le dice a las personas: tírate un pase de droga, bébete un pase de alcohol, bébete un traguito. Le dice a los que están casados: tírate, hazle caso a aquella muchacha, hazle caso a aquel varón que no es tu esposo. ¿Y qué acontece? Estas personas prueban un poquito, estas personas ceden a la tentación. ¿Y qué acontece? De que hoy en día vemos hombres y mujeres atados a la droga, hombres y mujeres atados en el alcohol. Vemos hogares, matrimonios destruidos. ¿Por qué? Porque le hicieron caso a la voz del enemigo. Le prestaron su oído a Satanás. ¿Y qué acontece cuando tú le prestas tu oído al enemigo? Él se va a aprovechar de ti y te va a destruir. Satanás nunca te va a decir a tu vida. Satanás no le dice a las personas que si tú andas apartado del Señor, el final va a ser un final bonito. No. Satanás nunca le va a decir a las personas que si tú buscas del Señor, tu vida va a ser diferente. No. Lo que Él te va a decir a tu vida es: sigue andando apartado del Señor. Bendito sea Dios. Porque a Él no le conviene de que nosotros le busquemos a Dios. Porque cuando nosotros buscamos a Dios, nuestra vida cambia. Dios rompe las cadenas. Dios rompe las ataduras. Bendito sea Dios. Dios te dice también en esta noche: ten cuidado con los ojos. Dice la palabra que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios te dice en esta noche: ten cuidado con lo que ves. Ten cuidado con tus ojos, varón, mujer. ¿Por qué tener cuidado con nuestros ojos? Porque a través de nuestros ojos nosotros podemos caer en la tentación. ¿De qué manera? Mateo capítulo 5, verso 27. Mateo capítulo 5, verso 27, la Biblia nos dice en esta noche de la siguiente manera: oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Acontece de que hay un pecado que describe la Biblia como el adulterio, que es cuando el hombre y la mujer son infieles en el matrimonio y deciden tener relaciones con otra persona que no es realmente la persona que hicieron el compromiso en el altar, y caen en un adulterio, caen en pecado delante de Dios.
Pero Dios dice en su palabra, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Hay una manera en la cual el hombre y la mujer caen en la tentación, que es a través de la vista. A través de la vista, Eva cayó en la tentación, y dice en su palabra que Eva vio el fruto. Y dice que ella vio que era agradable para alcanzar la sabiduría. Y dice que ella comió y dio también a su marido. Pero Jesús da un consejo a los varones y les dice: tengan cuidado de que no vayan a caer en pecado cuando ustedes de repente vean a una mujer y la miren para codiciarla. Porque si ustedes la ven y codician a la mujer, dice que van a adulterar con ella en su corazón. Entonces, el adulterio no solamente es tener el acto con la persona, sino que también el adulterio se convierte cuando el hombre o la mujer ven a alguien y la desean, la codician. Dice que ya adulteraron con ella en su corazón. Pero cuando es que el hombre codicea a una mujer, cuando de repente la mujer no ha comprendido o el hombre no ha comprendido de que tienen que vestirse con pudor y modestia. Y vemos actualmente una sociedad en la cual a la mujer o al varón no le importa andar enseñando las partes íntimas. No le importa andar enseñando los atributos que Dios le ha dado. ¿Y qué acontece cuando un varón de repente ve a una mujer mal vestida, no vestida adecuadamente? Empiezan a morbosearla, empiezan a desearla. ¿Y qué acontece cuando el varón desea a estas mujeres que de repente las ven enseñando todo? Ya pecan, adulteran con ellas en su corazón. Al igual es cuando la mujer de repente ve a un varón que no anda vestido adecuadamente como Dios quiere que se vistan. Empiezan a desearlo, y cuando empiezan a codiciarlo, dice la palabra que ya adulteraron con él en su corazón. Entonces estamos en un mundo, en una sociedad en el cual el diablo le ha dicho a las personas que Dios lo único que Dios quiere es el corazón. Pero en realidad no es así. ¿Por qué? Porque si en realidad Dios solamente quisiera el corazón, Dios no le advirtiera al varón a no codiciar a la mujer. ¿Y cuándo es que el varón codicea a la mujer? Cuando la mujer no tiene conocimiento de la palabra y no se da cuenta todavía cómo tiene que andar vestida, y anda enseñando los atributos que Dios le dio. Y es ahí donde el varón empieza a caer en pecado. Bendito sea el Señor. Entonces vemos que el pecado entra a través de los ojos. Vemos que la tentación entra a través de los ojos. Actualmente Satanás está utilizando antimañas para destruir a las personas. Y una de las trampas que el enemigo está utilizando para destruir a las personas es el internet. Las redes sociales, cuando se utilizan no como Dios quiere que las utilicemos, sino como el enemigo quiere que las utilicemos. La televisión, cuando de repente el hombre y la mujer empiezan a ver programas que no le agradan a Dios, empiezan a ver pornografía, empiezan a ver novelas, empiezan a ver programas de brujería, programas que van en contra de la voluntad del Señor. Entonces, cuando las personas ven y utilizan sus ojos para hacer todas estas cosas, para ver todas estas perversidades, estas personas están cayendo en pecado, están cayendo en la tentación. Y estas personas, cuando hacen esto, nunca son personas que van a ser felices en su vida. Pero como Satanás, el diablo, utiliza todas estas cosas para engañar a las personas, muchas veces las personas, por no tener conocimiento de la palabra del Señor, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y es ahí donde muchas veces las personas se enojan con Dios, porque Dios les dice: no hagan esto, apártense de este camino, esto a mí no me agrada. Pero la persona viene y dice: no, yo voy a caminar como yo diga, yo voy a caminar a mi manera. Y es ahí donde fracasamos, cuando lamentablemente decidimos no escuchar a Dios, sino que despreciamos la voz de Él, cuando Él de repente nos dice: no camines por aquí, esto no me agrada.
y nosotros lo hacemos cuando de repente Él ya nos habló, ¿sabe qué va a pasar con nuestras vidas? Vamos a fracasar. Vamos a ser personas que en esta tierra vamos a ser gobernados por el enemigo. Vamos a sufrir, pero ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufre el ser humano muchas veces? Porque es desobediente. Porque no se deja direccionar por la palabra del Señor. Así acontecía con Carlos. A Carlos le predicaban de la palabra. A Carlos le aconsejaban, le animaban a buscar del Señor. ¿Y sabe qué decía Carlos? Hoy no. Otro día. Ahora no estoy preparado. El camino de Dios solamente es para los que ya están en una edad adulta, pero para los jóvenes no. Y así me la iba llevando. ¿Y qué aconteció? El enemigo empezó a golpearme. El enemigo empezó a destruir mi vida sin darme cuenta. A llegar a un punto de que estaba en un gran fango. A llegar a un punto de que estaba en un hoyo en el cual no tenía paz. Pero ¿qué acontece de que un día, así como estamos compartiendo contigo, un día en un juzgado llegó un varón, uno de los guardias de ahí del juzgado de Tegucigalpa, y me habló de Cristo y me dijo, si hay una solución para tu vida, hay alguien que te puede cambiar, y ese que te puede cambiar se llama Cristo Jesús. Entonces, el Señor nos manda a tener cuidado con lo que nuestros ojos están viendo. Dice la palabra que David vio a la mujer de Urías y le agradó y la mandó a traer y adulteró con ella. Aún hombres de la Biblia cayeron en pecado, cayeron en la tentación. El rey David, dice la palabra, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero en cierta ocasión el rey David no salió a la guerra, no salió a pelear por el pueblo de Israel y se quedó descansando. Y dice la palabra que David se paseaba por el terrado de su casa cuando de repente vio a lo largo a una mujer que se estaba bañando. Y él la deseó, él la codició y la mandó a traer. Y dice la palabra que el rey David se allegó a la mujer de Urías y tuvo relaciones con ella y cayó en pecado. Cayó en el pecado de adulterio porque el rey David ya tenía su esposa. Pero ¿qué acontece? Que vinieron grandes consecuencias sobre la vida de David porque él pecó, él desagradó al Señor. Así es el ser humano cuando el ser humano decide andar viviendo en esta vida a su manera, haciendo lo contrario a lo que la palabra dice. No pensemos que al andar viviendo a la manera nuestra y al andar viviendo desagradando al Señor van a venir buenos resultados a nuestras vidas. No, el resultado de lo que hoy en día estamos viviendo en la vida actualmente es el resultado de personas que han decidido llevar una vida en pecado, de personas que han decidido darle la espalda a la palabra de Dios. La Biblia enseña de que va a haber un momento en el cual las personas van a tener el deseo de escuchar la palabra, pero ya va a ser demasiado tarde. Ahora dice el Señor en Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que Él está cercano. Porque Dios nos dice en su palabra de que hay que buscarle ahora que Él puede ser hallado. Porque va a haber un momento en el cual esa puerta que está abierta para que tú entres y seas salvo, va a haber un momento que esa puerta va a ser cerrada. Va a haber un momento de que ese tiempo va a decir hasta aquí no más. Pero Dios te trae esta palabra y te dice, ya es tiempo de que ya tú no sigas viviendo apartado de Dios. Ya es tiempo de que tú decidas ya no ser más siguiendo gobernado por el enemigo. Ya es tiempo de que tú te le sueltes al enemigo y decidas unirte a Dios. Y decidas unirte al grupo de los vencedores. Y decidas salir de esa condición en la que te encuentras. Entonces todo pecado que nosotros cometemos, todo cosa que hacemos que a Dios no le agrada, van a tener consecuencias graves. A veces decimos, yo ando bien, yo no le hago mal a nadie, yo le doy dinero a los pobres, yo no tengo vicio. Y pensamos que por ser unas personas supuestamente buenas y que no tenemos vicio, pensamos que estamos bien con Dios, cuando la Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria del Señor.
La Biblia describe de que toda la humanidad, toda la población hemos pecado. Y que el pecado produce en que nosotros seamos destituidos de la gloria del Señor. Y si todos hemos pecado, significa de que todos necesitamos de un Salvador. Significa de que todos necesitamos de un Dios que nos perdone nuestros pecados. ¿Y quién es ese Dios perdonador? ¿Quién es el único que puede perdonar nuestros pecados? Se llama Jesucristo. Pero para que Jesús perdone nuestros pecados, es necesario de que nosotros reconozcamos que estamos desagradando a Dios. De que reconozcamos de que la vida que llevamos es una vida que le hemos llevado desobedeciendo a Dios. Entonces, cuando Dios ve que llega un hombre y una mujer a su presencia a buscar su perdón, dice la palabra del Señor en Primera de Juan capítulo 1 verso 9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y qué hermoso es cuando Dios perdona a un hombre, cuando Dios perdona a una mujer. Se siente una paz, uno empieza a llorar, porque uno se ha dado cuenta que la vida que llevaba era una vida de pecado, era una vida perdida. Y cuando obtenemos el perdón de Dios, somos perdonados. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Que Dios no se vuelve a acordar más de esos pecados. Tal vez las personas nos pueden recordar y decir, allá va aquel hombre que era esto, allá va aquella mujer que era esto. Pero ellos mismos dicen, allá va aquel que era esto. Porque en la mente de Dios ya no existe ese pecado. Porque es hermoso saber de que cuando Jesús nos perdona, cuando Dios nos perdona, Dios tira todo pecado a lo profundo de la mar y Él no se vuelve a acordar más de ellos. Pero hoy en día vemos que personas Dios les está ofreciendo el perdón y lo están rechazando. Y muchos de ellos vienen y experimentan la carga del pecado en sus vidas. Y muchos de ellos dicen, estoy bien estresada, estoy bien cansado, estoy bien enferma. Y es producto del pecado, es producto de un corazón no arrepentido. Bendito sea el Señor. Personas que ya no le sienten sabor a la vida. Personas que piensan que han venido a esta tierra a sufrir, cuando en realidad ellos se sienten así porque ellos no han acudido a Jesús. Se sienten así porque no le han pedido perdón al Señor. Pero cuando tú te das cuenta que le fallas a Dios de una u otra manera y que necesitas de su perdón, tú le pides perdón a Dios. Tú reconoces que le fallas a Dios. Y qué hermoso es estar a diario hablando con Dios y diciéndole, Padre, perdóname. El día de hoy te he fallado en esto. Y qué hermoso es que Dios venga y derrame de su presencia sobre tu vida. Y tú empieces a sentir un cambio en tu vida. Tú empieces a sentir que ya no mientes. Tú empieces a sentir que ya no tienes depresión. Tú empieces a sentir que ya todo está cambiando. Pero ¿cuándo tienes que hacer esto? Es ahora que tú estás con vida. Es ahora que tú estás respirando. Pero muchas personas dicen, hermano Carlos, hoy no, otro día. Puede de que te estén invitando a buscar del Señor y tú de repente le digas al que te invita, ahora no puedo. Estoy muy ocupado. ¿Y qué acontece? El propósito del enemigo es que tú pongas tu mirada en las cosas terrenales, pero tú descuidas tu vista de las cosas eternas, descuidas tu mirada de las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos de que en esta tierra andamos por un cierto tiempo, andamos de paso. A veces nosotros no nos damos cuenta de que la muerte nos pueda sorprender en un momento, no sabemos cuándo. Y si nosotros no decidimos a tiempo por qué camino caminar, si no decidimos a dónde vamos a pasar nuestra eternidad, si morimos apartados del Señor, lamentablemente vamos a querer entrar al reino de los cielos y no nos van a dejar entrar, porque nos van a decir no, su destino es el otro camino, su destino es el otro lugar, porque usted en vida decidió darle la espalda a Dios. Porque usted en vida, a usted le hablaban, acuérdese que le predicaron, acuérdese de que lo invitaron a buscar de Dios y acuérdese lo que usted decía. Acuérdese de que usted decía que no tenía tiempo para Dios. Cuando le hacían el llamado a aceptar a Cristo, acuérdese lo que usted les decía a las personas. Les decía que no, les rechazaba.
Y como usted en vida decidió no buscar del Señor, por lo tanto no lo podemos dejar entrar al reino de los cielos. Porque al reino de los cielos solamente entran los valientes. Al reino de los cielos solamente entran aquellos que son sabios. Aquellos que deciden entregarle su vida a Cristo. Aquellos que deciden entregarle su corazón, el dominio total de sus vidas. Esos son los valientes. El valiente no es aquel que anda un arma en su cintura. No. El valiente es aquel que decide cambiar. El valiente es aquel que decide buscar del Señor. Esos son los valientes. Pero la Biblia describe de que no todos son valientes, de que la mayoría de la humanidad son cobardes. ¿Por qué son cobardes? Porque han decidido caminar por el camino equivocado, porque han decidido caminar por el camino que Satanás les ofrece, y aún viendo a la persona que se está destruyendo su vida, deciden seguir caminando por ese camino. Pero Dios en esta noche te está mostrando un camino. No un camino que todo va a ser color de rosa, pero Dios ha prometido ayudarte. Un camino que te va a conducir al Padre, que es el camino que se llama Jesús. Jesús es el único que nos puede conducir al Padre. Jesús es el único que nos puede conducir a la vida eterna. Pero tienes que caminar por Él. Tienes que entregarle tu vida a Él. Bendito y alabado sea el nombre del Señor en esta hermosa noche. ¿Qué dice la palabra del Señor? Bendito sea el nombre de Cristo en Génesis capítulo 3, verso 21. Génesis capítulo 3, verso 21. Dice la palabra de Dios. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Vemos anteriormente que cuando Adán y Eva pecan delante de la presencia del Señor, fueron abiertos los ojos de los dos. Y ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Porque cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos no tenían pecado. Ellos eran perfectos. Ellos hablaban con Dios. Bendito sea el Señor. Pero acontece de que el enemigo los engañó. Y así hoy en día pueda de que el enemigo te esté engañando y te diga, ¿para qué vas a buscar de Dios? Mejor estás y como estás. Y van pasando los días, van pasando los minutos, los segundos, los años. Y van pasando el tiempo. Y aquella persona va sin buscar de Dios. Y el propósito del enemigo es que tú mueras sin el Señor. Porque al tú morir sin el Señor, tú no vas a poder ser apto para entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si tú mueres sin el Señor y si tú andas viviendo en esta tierra apartado del Señor, tu nombre no va a estar escrito en el libro de la vida. Para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, tú tienes que recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador de tu vida. A veces pensamos de que es un juego lo que estamos hablando. A veces pensamos que lo que está escrito en la palabra es mentira, es un cuento de hadas, pero en realidad es una gran realidad. Dice la palabra de Dios, toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A veces las personas ponen una excusa y dicen, no, pero es que la Biblia fue escrita por hombres. Sí, fue escrita por hombres. Hombres que Dios utilizó. Hombres que escribieron lo que Dios les decía que tenían que escribir. Y todo lo que esos hombres que muchas veces decimos que, aleluya, que son hombres humanos, que fueron hombres pecadores, todo eso se está cumpliendo. Todo lo que estamos viendo, hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares, es una realidad que ya está escrita en la palabra. A veces nosotros le oramos a Dios para que esto cambie, para que el mundo sea diferente, para que haya paz. Cuando la Biblia dice que el mundo va a ir de mal en peor. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Por el pecado, por la maldad. Bendito sea el Señor.
Y lo que estamos viendo ahorita actualmente es nada para lo que viene más adelante. Esto solamente es una antesala para el sufrimiento, para los juicios que van a venir a esta tierra. ¿Sabe por qué? No porque Dios es malo, sino porque nosotros como seres humanos le damos la espalda a Dios, endurecemos nuestro corazón, hacemos cosas que no le agradan al Señor. Y el pecado trae en sí consecuencias graves y terribles. Muchas veces Dios me ha mostrado lo que viene a esta tierra, en el cual van a caer meteoritos a la tierra, en el cual va a ser un gran sufrimiento que va a venir a esta tierra. Pero ¿sabe qué es lo que dice en su palabra? Que Dios quiere evitar que el ser humano se pierda. Dios es paciente para con todos, dice la Biblia, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios no quiere que ninguno nos perdamos, pero ¿cuántos de nosotros queremos salvarnos? Si a veces lo rechazamos al Señor, rechazamos al que Dios nos manda y le decimos ahora no puedo, otro día. Queremos ir a hacer un culto donde usted, queremos compartirle de Dios. No, no tengo tiempo, lárguense de aquí, déjenme en paz. Cuando no nos damos cuenta de que es Dios yéndonos a tocar la puerta de nuestro corazón. Pero ese es el propósito del enemigo, de que tú sigas así apartado del Señor. Porque Él sabe de que si tú sigas así apartado del Señor, tú vas a ser una presa fácil. Y al tú ser una presa fácil del enemigo, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Al tú estar en las manos de Él, Él va a hacer contigo lo que Él diga. Por eso vemos vidas destruidas por el enemigo. ¿Por qué? Porque a estas personas Dios les está hablando, pero ellos están despreciando lo que Dios les está dando. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que Dios fabricó ropa para Adán y Eva. Dice que Dios, bendito sea el Señor, fabricó túnicas para Adán y Eva. Esas pieles de animales, dice en su palabra. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Porque Dios comprendió que la vestimenta de que Adán y Eva tenían no era la correcta. Y Dios les hizo túnicas de pieles de animales. ¿Qué significa esto? Esto simbolizaba de que un día Dios, en su misericordia, al ver que la humanidad estaba en las manos del enemigo, al ver que el pecado y la muerte y la enfermedad había entrado al mundo, Él hizo un plan. Que un día Él mandó a Jesús, a Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, con el objetivo de amarnos, con el objetivo de demostrarnos que nos ama. Y Él se manifestó en carne y habitó entre nosotros y murió por nosotros en una cruz. Y fue latigado, fue escupido, fue golpeado, cargó una cruz por nosotros, caía a tierra, fue sangrentado. En su cuerpo tenía llagas. Por nosotros lo hizo eso. ¿Para qué? Para demostrarnos su amor. Para que todo aquel que hoy en día crea en Jesús tenga vida eterna. Porque ese es el propósito de Dios, darte vida eterna. De que un día en el cual tú mueras, de que un día en el cual el aliento de vida salga de tu cuerpo, un día tú estar en la presencia de Dios. Un lugar hermoso en el cual dice la palabra que un lugar donde no va a haber llanto, donde no va a haber dolor, donde no va a haber tristeza. Por eso es que vale la pena buscar del Señor. Ninguno que esté en el camino del Señor está para que lo vean. No, sino que cada quien que busca del Señor lo busca con un objetivo. Lo busca con el objetivo de un día estar con Dios. Porque Dios es nuestro creador. Y bienaventurados son aquellas personas que creen en Dios sin haberle visto. Son bienaventurados los que ponen su fe en Dios sin haberle conocido, sin verle. Pero un día le vamos a ver. Un día le vamos a poder contemplar. En el cual vamos a caminar en esas calles de oro. Y vamos a ver ese mar de cristal. En el cual la palabra dice que vamos a ser semejante a los ángeles. En el cual vamos a estar alabando y glorificando el nombre del Señor. Pero para la mente humana esto es locura. Saber de que hay vida después de la muerte. Es locura para las personas muchas veces, pero es una gran realidad. En esta tierra nada más estamos por un corto tiempo.
que la Biblia describe en el libro de los Salmos que 70 a 80 años son los más robustos. Y de ahí dice que pasamos y volamos. Gloria a Dios por aquellas personas que tienen más de 80 años. Pero ¿qué de nosotros que vamos en rumbo a esa edad? ¿Qué de nosotros que día con día Dios nos está dando una oportunidad para que nos acerquemos a Él y nos arrepintamos y Él nos dé de su perdón? ¿Qué de nosotros si le estamos rechazando a cada minuto, a cada segundo? Van a venir consecuencias graves a nuestra vida. De repente podemos decir, hermano Carlos, pero yo lo tengo todo. ¿Yo para qué voy a buscar del Señor? ¿De qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo pero perdiere su alma? El mismo ser humano comprende que aún teniéndolo todo hay algo en su corazón que hay que llenarlo. Hay un vacío en su corazón. ¿Por qué? Porque ese vacío tiene que llenarlo con el Señor. Y eso es lo hermoso. Bendito sea el Señor. Pero el objetivo del enemigo, ¿sabes cuál es? De que tú pongas tu vista en lo terrenal y descuides lo espiritual y lo eterno. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué hacer cuando viene la tentación? Van a venir tentaciones a nuestra vida. Tentaciones a que tú no busques del Señor. Tentaciones a que tú le falles a Dios. Diferentes tentaciones van a venir a tu vida. Pero ¿qué hay que hacer cuando vienen las tentaciones a nuestra vida? En 1 Corintios capítulo 6, verso 18, la palabra nos dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huir de la fornicación, huir del pecado, huir de aquello que no le agrada al Señor. Hay que huir. A veces nosotros caemos en la tentación que el enemigo nos pone. ¿Por qué? Porque no huimos de la tentación. A veces no nos conocemos ni a nosotros mismos. No nos hemos dado cuenta quiénes somos en realidad. No nos hemos dado cuenta cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras flaquezas. Pero cuando nosotros comprendemos cuáles son nuestras debilidades, nosotros vamos a huir de aquello que tanto nos hace daño. Pero ese es el problema de hoy en día. La gente no está huyendo de lo que le está haciendo daño, sino que están cediendo a la trampa. Están cayendo en el anzuelo que el enemigo les manda. Un anzuelo de que cuando tú ves la carnada es hermosa. Pero cuando tú caes en la carnada, tú vas a sentir de que ya estás atrapado en las manos del enemigo. ¿Y sabes qué pasa cuando el hombre y la mujer es atrapado en las manos del enemigo? Son derribados, son destruidos. Porque los propósitos del enemigo, dice en San Juan 10:10, el ladrón no ha venido sino para matar, hurtar y destruir. Mas Dios ha venido, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Que Satanás ha venido a matar, robar y destruir. A matar tu vida, a robar tu vida y a destruir tu vida. Mas ¿para qué ha venido el Señor? Ha venido para darte vida y para darte vida en abundancia. Pero para que tú obtengas esa vida en abundancia, es necesario de que tú le abras las puertas de tu corazón al Señor. Entonces, si tú no quieres caer en la trampa de la tentación, tú tienes que huir de la fornicación. Tienes que huir de aquellas debilidades, huir de aquello que te perjudica. En Santiago capítulo 4, verso 7, la palabra nos habla y nos dice, Santiago capítulo 4, verso 7, dice la palabra del Señor: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dios quiere que cada uno de nosotros nos sometamos a Dios.
a que resistamos al diablo y él huirá de vosotros. ¿Y de qué manera nosotros nos vamos a someter a Dios? Cuando nosotros meditamos en su palabra y nos damos cuenta qué es lo que a Dios le agrada y le obedecemos. Y cuando nos damos cuenta qué es lo que a Dios le desagrada y evitamos caer en esas cosas. Nos apartamos de aquellas cosas que a Dios le desagradan. Pero ¿qué pasa hoy en día? Al ser humano no le gusta la palabra. No le gusta leer la palabra. La tienen en sus casas abiertas en el Salmo 91, pero la tienen como para tenerla ahí. Supuestamente para que los demonios se ahuyenten al ver el Salmo 91 abierto, pero no es así. La palabra no es para que tú la tengas abierta en tu cuarto empolvada, no, es para que tú la leas y la medites y la vivas y la obedezcas. En cierta ocasión Dios viene y le habla a Josué y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿por qué a veces no nos salen bien las cosas en esta vida? Porque nosotros no nos gusta la palabra, no nos gusta guiarnos por el manual que Dios nos ha dado para guiarnos en esta vida. Y es claro, y al no seguir el manual que Dios nos ha dado, vamos a fracasar. Resistir al diablo significa ponerse en contra del enemigo, oponerse ante el enemigo. O sea, Dios te dice: no hagas lo que el enemigo te pone a que hagas. Haz lo que yo quiero que tú hagas. Y cuando tú resistes al enemigo, cuando tú no haces que lo que el enemigo te dice que hagas, él va a tener que huir, porque él va a decir: no, con esta mujer y este hombre no puedo. En Mateo capítulo 26, verso 41, Jesús nos da la clave para poder nosotros vencer la tentación, para poder resistir la tentación. Y nos dice: velad y orad para que no entréis en la tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad, nos dice Dios en esta noche. Cuando habla de velar es que tenemos que mantenernos despiertos. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate. Bendito sea el Señor. Para nosotros no caer en la tentación tenemos que estar velando y orando. ¿Qué significa la palabra velar? Estar despierto. Despiértate. Date cuenta, reacciona. Que si no estás caminando por el camino correcto, que si estás caminando por el camino que el enemigo te pone a que camines, estás dormido. Te ha vendado el enemigo. Te ha cegado el entendimiento para que tú no creas y para que no te resplandezca la luz del evangelio y cambies tu vida. Despierta, te dice Dios en esta hora. Levántate, ya es tiempo de que le creas a Dios. Ya es tiempo de que busques a Dios. Ya es tiempo de que cambies tu vida. Cuando habla de velar, significa mantente despierto en oración. En cierta ocasión los discípulos le dicen al Señor: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y la mayoría de nosotros nos hemos aprendido el Padre Nuestro, y en la cual en el Padre Nuestro los discípulos pedían a Dios: y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Tenemos que pedirle a Dios en oración y decirle: Señor, líbranos del mal. Líbranos de todo mal. A través de la oración. Pero a muchas personas se les hace difícil orar porque de repente no pueden ver a Dios, no pueden palpar a Dios. Cuando en realidad la fe consiste en creer en un Dios que de repente no lo vemos, pero lo sentimos.
Y qué hermoso es sentir la presencia del Señor. Cuando uno siente la presencia de Dios, uno empieza a llorar. Uno empieza a sentir aquello lindo, aquellos abrazos que Dios le da. Es hermoso cuando de repente el ser humano dice, ya no hay un cambio para ese hombre, ya no hay un cambio para esa mujer, ya no hay una solución para esa enfermedad de ese hombre. Pero cuando la presencia de Dios toca a esa mujer y a ese hombre, vemos a hombres y mujeres cambiados por el Señor. Cuando Dios empieza a llenar esos vacíos de nuestro corazón, cuando Dios empieza a ponernos felicidad, cuando empezamos a sentir el deseo de vivir en esta vida, solamente lo puede hacer el Señor. Pero todo esto se trata de fe. Porque a veces el ser humano no puede recibir un milagro de parte del Señor? Porque a veces las personas quieren cambiar y no cambian. Porque no están creyendo en Dios. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que cree en Dios, todo aquel que se acerca a Dios, tiene que creer que Él es real, tiene que creer que Él existe. Y Dios es real, Dios existe. Y dice la palabra que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Qué significa esto? De que aquel que sana enfermos, de que aquel que sana paralíticos, de aquel que da vista a los ciegos, de que aquel que perdona, de que aquel que cambia, de que aquel que liberta, está vivo. Y está vivo, y hay pruebas en la palabra, que dice la palabra que los discípulos y unas mujeres fueron a buscar al Señor al sepulcro. ¿Y sabe qué aconteció? No lo encontraron. Y vinieron ángeles y les hablaron a estas personas que fueron a buscar el cuerpo y le dijeron, no, Él ha resucitado, Jesús ha resucitado. O sea, el Cristo que yo te vengo a hablar en esta noche, del Cristo de que yo te vengo a presentar en esta noche, es un Cristo que cambia, es un Cristo que transforma, es un Cristo que rompe las cadenas, es un Cristo que le da vida a uno. Y te lo compruebo con evidencia de que pensaba de que ya no había solución para mi vida cuando un día intenté matar a toda mi familia y Dios impidió que lo hiciera. Cuando un día intenté quitarme la vida y Dios impidió que lo hiciera. Solamente ese milagro lo puede hacer el Señor. Bendito es Dios. Eso solamente lo puede hacer el Señor. En esta hermosa noche, Dios te está hablando a través de esta palabra. En esta hermosa noche agradecemos a Dios por esta palabra. Satanás, el diablo, te está poniendo la tentación para que no busques del Señor. Pero en esta noche queremos terminar con una oración a Dios. Sé que esta palabra ha llegado a muchas vidas y esta palabra va a hacer ese efecto en muchos corazones que la escuchen y de los que ya escucharon esta palabra. Vamos a hacer una oración para quedar despedidos en esta noche y vamos a pedirle al Señor que tome el control de cada uno de ustedes. Amado Padre Celestial que estás en los cielos, en esta hermosa noche, queremos agradecer por este hermoso día, por este hermoso tiempo. Hemos compartido su palabra, Señor. Queremos pedirte, Padre Celestial, que te glorifiques en cada hogar, en cada familia, Señor. Mira, Señor, aquellas personas que están en los hospitales con esos tanques de oxígeno, no solamente afectados por esta pandemia, sino por las otras enfermedades que están azotando el mundo. Pero tú eres un Dios que sana. Tú eres un Dios que liberta. Te pedimos que tengas misericordia. Tal vez no nos puedan dejar entrar a orar ahí, Señor, a esos hospitales, pero a través de la fe entramos y te pedimos que seas tú trayendo sanidad sobre ellos, teniendo misericordia de ellos, Señor.
Oramos por aquellas personas que han recibido tu palabra y están en problemas, están en dificultades, pero tú les estás prometiendo de su ayuda. Ayúdales, Padre. En esta hermosa noche te presento cada vida que esta palabra llegó, cada hogar a donde esta palabra llegó. Te pido que seas tú, Señor, haciendo tu obra completa en cada vida. Aquellos que se han apartado de ti y aquellos que se van a acercar a ti, dale fuerzas. Que ellos puedan comprender que la vida que han llevado apartada de ti ha sido una vida perdida, una vida desaprovechada, pero que hoy en día han comprendido a través de tu palabra de que el buscarte a ti, del que el estar en tu camino es lo mejor que ellos pueden decidir hacer. Ya que tu palabra dice en San Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de ti nada podemos hacer, Señor. Aquellas personas que están bajo depresión, en angustia, que se quieren quitar la vida, de que piensan, Señor, de que ya no hay solución para sus problemas, te pido que en este momento los abraces con tu protección y que desbarates todo plan de suicidio y de depresión en sus vidas. Aquellos que están en sus hogares enfermos y necesitan una sanidad, te pido que extiendas tu mano, Padre, en esos cuerpos con dolencias, con enfermedades crónicas, y que seas tú haciendo milagros creativos, que desaparezcan todas esas dolencias, esas enfermedades que solamente tú las puedes llevar, y tú las has llevado en la cruz a través de esas llagas que tú recibiste, esas llagas que se te hicieron en tu cuerpo, Padre. Cubre mi vida y mi familia, Señor. He predicado tu palabra en esta hora para honra y gloria tuya. Muévete, Señor, a través de esta transmisión en muchos hogares. Queremos agradecerte porque hasta este momento nos ha guardado de esta pandemia y nos tiene respirando. Y te agradecemos porque tú eres el dador de la salud, porque tú eres el dador de la vida. Presentamos, Señor, a aquellos que están en las cárceles. Tu palabra dice que nos acordemos de los presos como si estuviésemos presos. De repente la sociedad dice hay que meterle juego, hay que matarlos a todos, pero Dios, tú no eres así. Tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, en el cual te pedimos que seas tú sacando hombres y mujeres transformadas de ese lugar. En el nombre de Jesús te presento cada hogar a donde tu palabra llegó, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Le decimos al final de cada transmisión que si Jesús está en tu barca, no importa la tempestad, no importa el problema, la circunstancia que estés pasando, Jesús es el único que puede calmar esa tempestad siempre y cuando tú acudas a Él y le pidas de su ayuda. En esta hermosa noche hemos compartido este hermoso tema. Bendito sea el nombre de Jesús, que lo titulamos Satanás nos tienta para pecar. Que Dios te bendiga en esta hermosa noche y que Dios le guarde. Recordarles que si no te has entregado al Señor, pues es el momento de que lo hagas y tú vas a ver que con el Señor pues todo cambia, todo es diferente. Y con esto no te digo de que no van a haber problemas, no van a haber dificultades, sí van a haber, pero esas dificultades ya las vamos a pasar con el Señor, porque ya ahora con Dios la vida es diferente, pero sin Dios es muy diferente. Que Dios les bendiga en esta hermosa noche, que Dios les guarde. Estuvo con ustedes su hermano Carlos Fernando Morga, transmitiendo desde el Arenal Danlí. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes en esta hermosa noche, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.